Nuevamente nos sentimos rodeados por alaridos y tinieblas. Acabábamos de penetrar las más bajas profundidades del infierno. Estábamos en las malevolges, o pozos malditos. En cada uno de los pozos que veíamos, millares de almas sufrían una espantosa pena. Allí penaban por el engaño y el fraude cometidos en la tierra. El poeta me hizo entrar en uno de estos pozos. No lo soporté. Lloré amargamente por la visión que tenía ante mis ojos. Seguimos avanzando. Nos cruzamos en el camino con una procesión de hipócritas. Los cubría una pesada capa. Apenas si podían sostenerla a sus espaldas. Solo podían andar lentamente y llorar. Un par de espíritus me pidieron que me acerque a ellos. Pude reconocerlos. Eran dos frailes que vivieron en Florencia. Recuerdo cómo estos frailes se paseaban por la campiña alegremente. Iban vestidos de blanco con una gran cruz en el pecho. La misión de estos hombres consistía en cuidar de los huérfanos y las viudas. Pero se enriquecieron con su dinero. Ocultaban su egoísmo tras una máscara de alegría y bondad. Ahora pagaban sus culpas en el círculo de los hipócritas. Dejamos atrás estas penas y temores y nos preparamos a descender al último círculo. Estábamos buscando un camino cuando un ruido ensordecedor me volteó al suelo. La niebla que había no me permitía ver de dónde provenía tan espantoso sonido. Solo pude ver las altas torres de una ciudad, pero Virgilio despejó mi error. Lo que yo veía no eran torres, eran gigantes. La niebla los ocultaba. El maestro se acercó a uno de ellos. No pude escuchar lo que le decía, pero al instante uno de ellos nos tomó a ambos, uno en cada mano. De este modo, descendimos al último círculo del infierno. Llegamos a una especie de valle oscuro, siniestro. Allí nos dejó el gigante. Empezamos a caminar cuando Virgilio me señaló el suelo que nos sostenía. A mis pies había un lago congelado. Parecía hecho de vidrio. Pude apreciar a unas sombras llorosas que nadaban en él, por debajo del gran espejo que era el lago congelado. Se las veía tiritar, sufriendo el frío que implicaba morar de aquel lado del cristal. Les pregunté a estas sombras quiénes eran. 2 lágrimas cayeron de sus rostros. Se congelaron al instante. Virgilio me explicó dónde estábamos. Era Caína. Tras ese lago helado, yacían aquellos que habían traicionado a su familia. Desde entonces, nunca he podido mirar un estanque helado sin sentir temor. Seguí caminando por el cristal. De repente, algo me llamó la atención. Bajo el lago helado, un alma devoraba la nuca de otra. Este acto brutal me estremeció. Me acerqué a los espíritus. El devorador habló. Era el conde Ugolino. El traidor a quien le roía el cuello era el arzobispo Ruggieri. Escuché atónito su historia. Cuando vivían en Roma, el conde se acercó a Ruggieri por motivos políticos. El sacerdote lo recibió con benevolencia, pero luego sus infamias condenaron a Ugolino a la muerte. ¡Qué muerte tan cruel padeció este mortal! El obispo lo encerró en una torre junto a sus hijos, todos condenados a morir de hambre. Jornadas terribles vivió aquel conde en aquella torre, tanto así que sus propios hijos ofrecieron sus carnes de alimento. Todos murieron a los días. Terminó de hablar el conde y luego volvió a hundir sus dientes en el cuello de su traidor. Pocas veces sentí tal conmoción como aquella en el lago helado. Seguíamos avanzando. Estábamos en la recta final del primer recorrido. Aquí las sombras se hacían más espesas y heladas.
Virgilio entonces me abrazó con fuerza. Ese abrazo significó la llegada hacia lo más terrible que podría imaginar. Significaba que muy pronto tendría ante mis ojos a quien tuviera el rostro más bello. El maestro me pidió que me armé de fortaleza. Entonces lo vi. Era Lucifer, el emperador de las tinieblas.